Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Como siempre, de jueves a jueves, acá transmitiendo a través de estos micrófonos. Le pedimos a los compañeros que se están conectando a esta hora que nos ayuden a compartir el enlace para que más docentes se enteren de la temática de esta noche. Como siempre, nos acompañan en la mesa técnica Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor. John Jairo Hernández, gran amigo también, ¿no? Ejecutivo de la CUR regional, bajo la asistencia técnica de Harold Faría. Bueno, tenemos buena temática para esta noche, ¿no? Se nos avecina el Día Internacional de la Mujer que se le va a celebrar a las compañeras docentes el día de mañana, ¿no? Le da una gran felicitación a todas las compañeras, a todas estas guerreras, a estas luchadoras que día a día pues transmiten todos esos conocimientos a todos los estudiantes. También tenemos el análisis de las elecciones que acabaron de pasar este 8 de mayo. Y también tenemos el tema de la Junta Nacional de FECODE, paro por la salud. Bueno, compañeros, entonces Día Internacional de la Mujer para nuestras compañeras docentes. Nelson, mesa de trabajo, muy buenas noches, compañeras y compañeros que nos sintonizan todos los jueves en nuestro programa Aula Magisterial. Darle la bienvenida y como siempre, haciendo el análisis, las reflexiones, las críticas, nuestras posturas, de todos los temas que tienen que ver con el magisterio y que sin duda alguna, pues, nosotros como docentes debemos tener un punto crítico, un análisis, una reflexión, porque no son ajenas las políticas educativas, no son ajenas la realidad social, no es ajena la economía del país, no es ajena ninguno de los ámbitos en los que tiene la sociedad, son ajenos a nuestra labor, a nuestro ser como persona. Entonces, bienvenidos a este programa Aula Magisterial y sin duda alguna, pues, felicitar a todas las mujeres, ¿no? En felicitación de conmemoración. Muchas veces, de pronto en la sociedad está arraigada esa costumbre de que el hombre le tiene que dar una flor a la mujer, ¿no? Y de felicitarla, de feliz Día de la Mujer. Pero también es una conmemoración que se hace por la lucha histórica que le tocó pasar a la mujer, a las féminas, para poder ejercer los derechos que hoy en día tienen, ¿sí? Que nosotros los hombres que en ese tiempo, en 1908, por allá, no tenían los derechos sociales, no tenían derechos políticos, no tenían derechos laborales, y que sin duda alguna, pues, hay un punto, un elemento fundamental, Nelson y Juan Pablo, hay un punto fundamental que hay una revolución, ¿sí? Hay un sentir de las mujeres, y resulta que ahí muchas veces uno tiene que analizar que ninguna revolución, ningún cambio en la sociedad se produce porque haya voluntad de los políticos, porque haya voluntad del contrario, porque haya un reconocimiento, no, sino tiene que ser una lucha constante y de por sí el derecho a poder laborar y que le pagaran un salario digno, que tuviera unas condiciones dignas, el derecho al voto sin duda alguna pues es un gran logro, pero mire que eso no se dio de un momento a otro ni porque quisieron, sino porque costó sangre, costó vidas, costó lucha, y entonces esa es la invitación también a que en nuestra sociedad y en nuestro país pocas cosas, o creería yo que pocas no, ninguna se ha dado porque el gobierno de turno o los que están mandando en nuestro país reconozcan esas necesidades, sino porque es a través de la lucha. Los derechos que hoy en día tenemos, tanto hombres como mujeres, en el magisterio, en la parte laboral, en la parte social, en la parte prestacional, todos los derechos han sido luchas, movilizaciones, esfuerzos, sacrificios de la sociedad para poder lograr ello. Entonces, felicitaciones a esas mujeres guerreras, como lo decía Nelson, a esas mujeres que día a día demuestran, sobresalen, ejercen su labor en el aula de clase, en la sociedad, en la casa,
y que sin duda alguna hay que rendirle un homenaje porque ellas son el pilar fundamental de la sociedad y que desarrollan, yo creo que la función más importante en el hogar, que es la de mantener unidos el hogar, esa función es fundamental porque sin hogar pues no hay sociedad. Entonces, mis felicitaciones a todas esas guerreras, a todas las mujeres que nos acompañan, a nosotros como docentes y a nosotros como dirigentes sindicales. Nos acompañan muchas mujeres, el 80-90% de nuestro movimiento, de esas personas que reconocen en nosotros ese liderazgo son mujeres. Entonces, muchas felicitaciones y a seguir en la lucha, compañeras. Sí, John Jairo, las mujeres en el hogar es el motor, ¿no? Sinceramente ese el motor es, si nosotros sin ese motor, créame que muy difícilmente saldríamos adelante. Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Buenas, ¿cómo vamos, compañeros de mesa y quienes nos están viendo en este momento? Está apareciéndome un recuadro de Fajardo. No sé por qué. Bueno. No sé, No, aquí no. En la transmisión. No, aquí no es. Gas. Sí. Sí. Sí, No. Listo. Un saludo para todas, principalmente para... Ya. Bueno. Un saludo, perdón acá. Un saludo para todas las compañeras. Su gran labor de verdad que marca la historia. Las mujeres han sido invisibilizadas por nuestros compañeros hombres, ¿no? En todos los ámbitos sociales e incluso en los ámbitos de transformación social. La Revolución Francesa es un avance grande de la historia de la humanidad, con avances, retrocesos y avances y retrocesos, pero las mujeres que salieron a las calles, pelearon al lado de los hombres, después terminaron en la guillotina, o ligne de Gauche, como lo dicen por ahí, como lo pronuncian algunos, pero bueno, la pronunciación no es la más adecuada, o ligne de Gauche. Perdió la vida en la guillotina después de haber ayudado a orientar todo el proceso revolucionario en Francia. Estaba leyendo por estos días un libro que se llama Las Revoluciones, Historia de las Revoluciones, de Diana Uribe, y hoy en el capítulo de México. En México fueron reducidas a las Adelitas por aquel corrido, ¿no? La revolución produce muchos corridos. Si Adelita se fuera conmigo, la llevaría al altar y bueno, todas estas cosas. Pero fueron reducidas, estuvieron en la lucha, fueron soldados al lado de los hombres, fueron reducidas a un criterio de su belleza, a me caso con ellas, pero en la trascendencia política figuraron más los hombres. Si miramos un poco el proceso de independencia de nuestro país, la gran labor de la Pola, aquí mismo de Mercedes Ábrego, de otras mujeres, pues también un tanto invisibilizadas. Yo había enviado un video que creo que vale la pena porque sintetiza en pocas palabras lo que estamos, digamos que reconociendo de las mujeres. Entonces, este reconocimiento no es que lo podamos reducir porque todo se vuelve comercial en nuestro entorno, entonces se volvió una fiesta de flores y chocolates. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes universitarios y en algún momento en la casona de la Universidad de Pamplona, fue esa cuna pedagógica durante tantos años, había un mural de una mujer y con una frase que decía: mujer bonita la que lucha. Entonces es para esas luchadoras, por supuesto para todas las mujeres, pero para esas luchadoras. Entonces a veces damos esta fecha, le intentamos dar una connotación religiosa,
que no la tiene, con todo lo importante que es la fe y el respeto que uno tiene por las diferentes expresiones religiosas y espirituales que son una dimensión del ser humano, pero no es esa la dimensión religiosa. No es una dimensión de fiesta, porque si echamos el cassette hacia atrás, si rebobinamos, vamos a encontrar que fueron muertas las que pusieron las compañeras mujeres. La fábrica de textiles de Nueva York, las sufragistas en Inglaterra, alguna de ellas incluso para llamar la atención y poder adquirir el derecho al voto en una carrera hípica, se le tiró a los caballos, murió atropellada por los caballos de la hípica para llamar la atención. Otras cuantas estuvieron encarceladas, otras señaladas. María Cano, hay incluso película, la recomiendo, se llama María Cano, la directora es Camila Lobo Guerrero, búsquenla, estaba en YouTube, se puede ver. Entonces, en algún momento a María Cano en Medellín, el mejor argumento que tuvieron para ir en contra de ella es que María Cano estaba envenenando el agua de Medellín. ¿Sí? Conocemos de pronto la historia de María Cano, pero, por ejemplo, desconocemos la de Betsabé Espinel, que incluso fue anterior a María Cano, ¿sí? Organizando a las trabajadoras de la industria de confecciones de Medellín, las mujeres que planchaban, que aparte de pagarles salarios de miseria por jornadas muy grandes, venía también la explotación sexual, o sea, a la par de llevar a esa mujer trabajadora, entonces era un objeto más de la propiedad del empresario, del burgués. Esa liberación que han dado las mujeres, porque hay, yo realmente este es un tema que me apasiona, ahí se intenta meter por algunos sectores retrasados políticamente e intelectualmente de este país el feminismo en un solo paquete. Y hace 3 años, cuando aún estaba dando clases, una de las cosas que me gustaba hacer con las niñas era analizar las olas del movimiento feminista. Van mal contadas, yo creo que ya no estoy al día, 5 olas de feminismo en el mundo. Cada una con sus reivindicaciones. Y podríamos hallar 28 tipos de feminismo diferentes. O sea, de asumir el feminismo, porque no es un solo paquete. O corrientes. Sí, o corrientes del feminismo. Feminismo socialista, feminismo de frontera, feminismo liberal, ecofeminismo, feminismo de la diferencia. ¿Sí? Muchísimos tipos con distintas características como tal. Y de eso hay un profundo desconocimiento, como hay un profundo desconocimiento de muchas cosas en la escuela. Entonces uno termina viendo cómo las mujeres, incluso en alguna representación que se dio, yo estoy seguro de que si este país volviera a 1954, que cuando en este país se comienzan a cedular las mujeres para la participación política en 1954, si volviéramos al país a 1954, seguramente personajes como, voy a dar nombre, como Paloma Valencia, si hubiese estado, digamos, en una edad adulta ya, personajes como Vicky Dávila, personajes como Cecilia María Vélez Guay, en su momento fue ministra, ellas no hubieran luchado por el sufragio. Hubieran luchado en ese momento, mandaban cartas al Parlamento diciendo de que el mejor rol de la mujer estaba en el hogar. Por eso, en la formación profesional en Colombia, a los cargos que primero acceden las mujeres es a los cargos del cuidado. Y por eso es que terminan siendo maestras. Muchas mujeres. Una de las primeras opciones que se abrió, ser maestra. Por ahí existía, yo preparé algunas cosas, pero no, esa se me pasó y ese ha sido interesante. Existe el contrato de una mujer, de una educadora, como en 1920-28, creo que es, de la década del 20, las condiciones que se le pedían, John.
Sí, y son cosas para reírse, o sea, la presentación personal no podía pasar por una tienda porque estaba mal visto, su presentación personal porque estaba mal visto. En estos momentos yo he tenido unos debates en grupos de WhatsApp de maestros, precisamente porque una cosa es cómo se vista la persona. A muchos no les puede gustar mi gorra. De hecho, hasta en mi familia, ay, esta gorra es de viejito. Pero eso no tiene nada que ver como yo pienso. Ese tipo de cosas, entonces, señalaban a la mujer. Entonces, entra por la educación en Colombia, por la enfermería, porque educar y trabajar en la enfermería es cuidar, que es una cosa de lo que hacía en la casa. Aquí hubo que esperar hasta la llegada de Profamilia, la década del 60, algún tipo de modernización, las transformaciones que se dieron particularmente en la Universidad Nacional para que las mujeres pudieran ingresar a ingeniería. Incluso una de las preguntas que suelen salir en la prueba saber de estas de 11 de los muchachos están asociados al rol de la mujer. Entonces, ¿qué se pensaba? Entonces hubo en ese momento quienes señalaron las mujeres no son buenas para las matemáticas, por lo tanto que se dediquen a otras carreras donde caben en las ingenierías. Entonces comienzan a ir a las ingenierías, comienzan a ir a la medicina, que estaban prácticamente, o sea, eso en la historia de nuestro país es reciente. El boom de las mujeres en la política del país es reciente. En la década de los 80 era difícil encontrar una concejala, una diputada, una congresista o incluso una ministra. Pero después de la Constitución del 91 se abrieron mucho más las puertas para las mujeres, ¿sí? En ese sentido, y hay que seguir avanzando. De hecho, en los planteamientos de nuestras organizaciones sindicales se está buscando como también una paridad, y de hecho en número son más las compañeras que los hombres en el magisterio. Pero también entonces la conciencia de género falta seguramente mucho por construir. John. Juan Pablo, ¿no? Interesante, mire, esa parte de la historia es fundamental porque lo lleva, ¿no? Y lo lleva uno a esa parte de la historia, a comprender el contexto, a entender el rol tan importante de la mujer, pero mire cómo está minimizado. Y surgen estas lideresas, estas personas, yo pienso que eso sale como del alma, ¿no? La rebeldía, la condición en la que laboraban, la condición en que las trataban y sin duda alguna pues reafirma lo que decía, que se tiene que, para cualquier cambio en la sociedad, tiene que haber una revolución, porque eso no es una revolución de texto, vamos a escribir y quedémonos callados o hagamos silencio, no, eso es de lucha, de movilización, de alzar la voz. Y qué bueno, y esto lo traigo a colación de alzar la voz porque, compañeras y compañeros, lamentablemente, Juan Pablo, Nelson, lamentablemente todavía hay instituciones donde acallan a la mujer, sí. Donde el rector le dice, profesora, cállese, profesora, espere, que es que usted no entiende, es que la minimizan a tal punto de que las profesoras ya les da hasta miedo hablar. Hoy estábamos reunidos en el Comité de Convivencia Laboral por parte de Secretaría de Educación Municipal y lamentablemente uno sigue presenciando, evidenciando este tipo de situaciones en pleno siglo XXI, en pleno año 2026, con una cantidad de normas que nos protegen a todos, tanto docentes, hombres como mujeres, pero que lamentablemente se dan en las mujeres. Hoy se sostuvo una capacitación muy importante por parte del Ministerio del Trabajo, de la seccional aquí en Norte de Santander, a los integrantes del Comité de Convivencia. Y entonces reflejamos una cantidad de situaciones que pasan diariamente, situaciones que los rectores o las rectoras también se dan esos espacios. No lo puedo decir que todas, no se puede decir tampoco que todas, pero sí algunos directores, rectores, rectoras abusan, desconocen esa realidad, desconocen esos derechos, desconocen la normativa y después no es solo pedir perdón porque el daño ya está hecho, sino es que no vuelva a suceder, que no vuelva a reincidir ese tipo de situaciones porque el desconocer cómo llega usted a una institución que se le puede presentar que alguna situación que se varó, que se pinchó y llegarlo a regañar
en términos coloquiales, a regañar a una persona, a una docente, a una profesional, pues es lamentable. Sin embargo, pues ahí estamos en la lucha, compañeras y compañeros, estamos buscando la manera de que los comités, de que el Comité de Convivencia Laboral, por ahí hubo una reforma de la ley 1010, no, es la ley 1010, el decreto reglamentario es el 3461, salió el año pasado. Hay algunos cambios, pues con tiempo les iremos socializando de qué se trata, cuáles son esos cambios, pero sin duda alguna que la única opción y la herramienta que tenemos nosotros como docentes es denunciar esas arbitrariedades, no aguantarse porque es que, ay, mejor John, dejemos eso así porque es que yo no quiero problemas, no, es que eso es mejor uno no tener esos inconvenientes en pleno siglo XXI, hablando de los derechos de las mujeres, hablando de los derechos que tienen en la sociedad que no fueron fáciles de conquistar. Entonces sí, esa es la invitación, compañeras, denunciar, sin duda alguna, no se aguanten. Eso pasa como en el hogar. Si la mujer el primer día deja que la regañe el marido o cualquier persona, hasta los hijos, a veces se evidencia eso de que los hijos regañan a los padres, regañan a la mamá. Si el primer día se deja, de ahí en adelante usted va a tener esa lora, como se dice, ¿no? Entonces, sí es importante denunciar. ¿Por qué? Porque eso, hoy tratábamos un tema, Juan Pablo, y no es el tema relacionado, pero mire que a veces los problemas, cuando alguien denuncia, reflejan los problemas que puede tener el contrario, pero también la autoevaluación de uno. Pero son más los del contrario, los elementos cuando yo denuncio a fulano de tal, a esa persona se empieza a mirar y, uy, compañero, pero es que mire, usted falló en estos elementos, donde tiene el seguimiento, donde tiene estas evidencias, no, que es que me dijo un padre de familia, profesor, que es que usted maltrata a los niños. ¿Y cómo le va a creer uno más a un padre de familia o una madre de familia que al mismo docente? No, eso se tiene que llevar, socializar, hablar, iniciar un proceso. O sea, eso no es que, ay, le voy a caer a Juan Pablo porque es que me dijo un padre de familia que Juan Pablo maltrataba a los niños. No, o sea, es cuestión de evidencia, es cuestión de socializar, de hablar, de poder llegar a puntos en común, de llevar un seguimiento, no un hostigamiento, sino un seguimiento de los procesos que se llevan en el aula. Ahí me extendí, me salí del tema, pero, no importa. Pero sin duda alguna es de suma relevancia este tema, Juan Pablo, porque uno ve a diario que muchas compañeras se le quejan a uno. Claro. Perdón, Nelson, siempre nuestra intención en este programa es pedagógico-formativa, ¿sí? Es para nosotros, más que venir a hablar de cositas puntuales que son interesantes, nos interesa cualificar. Totalmente. Y cualificarnos. Diga, Nelson. No, Juan Pablo, estaba escuchando, y es cierto, ¿no? Que a raíz de la Constitución del 91 las mujeres adquirieron muchos derechos, pero sin embargo, en pleno siglo XXI todavía hay mucha desigualdad. Sí, muchísima claro, desigualdad. En salario. Trabajo. Brechas de género se llama. Brechas de género. Para muestra un botón, la mayoría de docentes de primaria son mujeres. La carga académica son 25 horas semanales. O sea, de 55 minutos según el decreto 0277. En bachillerato son 22 momentos de 60 minutos menos los 5 de 55 minutos. Es decir, trabaja mucho más. Los de primaria, que son mujeres, ¿sí? Con mucho recargo incluso a veces de niños por aula de clase. Bueno, para concluir un par de asuntos técnicos, tanto para el departamento norte de Santander como para el municipio de Cúcuta se tiene el permiso sindical para el Día de la Mujer logrado, pues nosotros lo hemos solicitado oficiando, pero realmente nos dimos cuenta de que teníamos una ganancia mucho más importante, y John conoce bastante como sindicalista de la CUT, que es el acuerdo colectivo. Eso tiene un nivel muy, muy, muy importante, ahí está contemplado. Ahora, en Cúcuta y en el área metropolitana hay actividad que justifica, o sea, en algunos municipios nos estaban llamando las compañeras, pero ustedes no se lo sacaron para nosotros, las de aquí, a ver, subdirectivas. De Ciravita Baja, municipio de Ciravita Baja, no existe, ¿no? Para no dar nombres de municipio y no comprometerme.
la subdirectiva de Asinor Siravita Tiene debía que organizar, organizar. porque de aquí se le da, hay un rubro de presupuesto que se le envía para esta actividad, pero aparte de todo, cada subdirectiva tiene su presupuesto que presenta y ahí debe tener un rubro para la Secretaría de la Mujer. Entonces, es ahí, nos queda muy difícil, compañeras, a nosotros organizar municipio por municipio desde la central la actividad. Ahora, siguiente elemento. Entonces, ¿qué cubre en el departamento? ¿Cuál es nuestro radio de acción? Los municipios que no tienen subdirectiva, que son los del área metropolitana. Patios, Villa del Rosario, Zulia, Puerto San Cayetano. San Cayetano y Puerto Santander. Ajá. Sí, esos nos corresponden. Entonces, las maestras vienen acá en la noche. Ahora, yo vi rectores muy democráticos, nos llamaron, nos preguntaron, ajustaron el permiso, pero otros, o sea, pegados, incluso mujeres, negándole permiso a las mismas mujeres. Eso no se hace. No tiene presentación. Eso no se hace, eso está en un acuerdo colectivo, sí, para los sindicalizados. Entonces las profesoras van y se sindicalizan. Después hablaremos de la sindicalización, porque hay gente que no está sindicalizada y que cree estar sindicalizado y no, porque tiene un poquito de desconocimiento, pero el programa dejaríamos las temáticas en veremos. Sí, otro punto. Esto es Juan Pablo Martínez, no es la visión de Asinor, sino mi visión como dirigente sindical. Yo no haría fiesta. Yo haría un proceso formativo, cultural, y de pronto terminaría con un almuerzo. Alguna vez participamos con la profesora Nuri, que fue mi gran maestra de la Universidad de Pamplona, en un evento de Día de la Mujer en la Universidad de Pamplona, y recuerdo que llevaron un mariachi, y está bien, llevaron un mariachi. Y el mariachi, entonces, de las canciones, en mariachis y corridos, y música, no, eso no le llaman corrido. Bueno, no música, tengo. Ahora lo llaman eso música popular. Entonces, varias de las canciones que era Dele la jeta a la mujer. Sí, lamentablemente. Mátalas con una, pero o sea, incitaba directamente que casquela. Entonces, nos falta asimilar muchas cositas. Entonces, tenemos que formarnos mucho. Sí, Juan Pablo, ¿no? Aclarar que sería también, a veces le preguntan a uno, por ejemplo, hay varias compañeras que me preguntaban, Johnny, el permiso del departamento, yo les decía, compañera, es que dentro del permiso que surgió de la solicitud de Asinor para la conmemoración del Día de las Mujeres, están unos municipios, los que acabo de nombrar, Juan Pablo, del área metropolitana. Los demás municipios, por ejemplo, un municipio que quede lejos, ¿cómo se van a venir las compañeras a esta conmemoración? Entonces es muy difícil, también por zona, por distancia, es muy difícil hacer la actividad aquí centrada con todo el magisterio, con todas las maestras. Es una obligación de las subdirectivas, porque, repito, puede que no lo hagan hoy, si lo hicieran la otra semana, entonces, bueno, oficien, vamos a realizar el Día de la Mujer, porque ellos entonces si van a laborar mañana, entonces pueden oficiar, se solicita un permiso. A mí me hacían una consulta, Juan Pablo, John Jairo. Por ejemplo, si digamos unas docentes, unas compañeras que trabajan, no sé, hablemos de sardinata, por decirlo así, digamos tienen cita médica mañana en la mañana, ¿ellas podrían asistir al evento o no podrían asistir? No, perdón, no le estaba mirando acá un comentario. O sea, una compañera de sardinata, un ejemplo. No, porque a sardinata le envían un presupuesto que tiene para ellas la mujer. Irían Solo el área metropolitana no tiene sus directivas. Las subdirectivas del área metropolitana y de Cúcuta somos, si se quiere, la central. Y no es que ese presupuesto se saque o sea, que sea como más grande, porque algunos dicen, uy, pero el de ellos es mucho más grande, ¿no? Se hace un reparto equitativo de acuerdo al número de afiliados que se tiene. Aquí se nota mucho porque somos muchos. Juan Pablo, también había unas compañeras por ahí me estaban diciendo, John, ¿cómo le parece que los directivos de la institución me estaban diciendo que tenía que buscar y mandarle el pantallazo donde aparecía yo, para evidenciar de que ella sí o esa persona sí tenía el permiso para mañana y que estaba afiliada? Yo decía, bravo, pero ahí es donde hay que... Señor rector, si usted necesita verificar, pues ahí está el listado, verifique. Sí. Yo soy consciente de que estoy afiliada en ese caso, usted mire a ver, reafirme.
pero poner a todas las maestras Muy gracias, por el grupo de lo WhatsApp. lo que acaba de decir. Mire, hay un rector en la ciudad de la Libertad, hombre, pidiendo que envíen fotos. No sea irrespetuoso, hermano. Usted no está trabajando con niños que no tienen autonomía para gobernarse. Kant decía que es la mayoría de edad, ser capaz de pensar por sí mismo y tomar decisiones. Y ve a los compañeros, vive cuando hay movilización exigiendo fotos. Eso no está en ninguna parte de la ley, hermano. No lo haga. Y no lo hagan. no Y lo no le hagan. envíen. Y si reporta, que reporte. A ver, si reporta, que reporte. Y nosotros tenemos que ir como sindicato. Esas cosas no se hacen. No se hacen. Sí, compañeros O sea, así lo coloque bonito, que es para favorecer la actividad que inventan. No, es que esas cosas no se hacen. No, Hay es que ni en respetar. movilizaciones, Ahora, ni en actividades no. convocadas por Asinora, absolutamente. La asistencia es de nosotros en autonomía sindical, que eso viene incluso de convenios internacionales, OIT, y tiene un soporte. Totalmente, compañeros. Entonces, atentos ahí. Vamos a leer unos comentarios, Nelson y Juan Pablo, para saludar a toda la amable acá audiencia. nos saluda Sandra Galvis. Nos saluda también un tocayo, Nelson Enrique Rodríguez. Ujú. María Cristina Telles. Yajaira Galvis, gran compañera. Un saludito, Yajaira. Marianet Madariaga, grandes amigas. Carolina Sarmiento. Ujú. Carlos Torrado. Marlene Carvajal. Alba Rodríguez. Kelady Rivera. Carlos Javier Bustos. Lorena Ramón Parada. Un saludito, Lorenita. Juan Gabriel Galvis. Ingrid Saavedra, gran compañera del Colegio Jaime Garzón. Un gran saludo, Ingrid. Y a Jaira Galvis ya la saludamos. Martín Ortega, Ingrid Caterine, Adriana Goyeneche, gran amiga también. Yoya Espinosa, un fraternal saludo, profe Gloria. Livia Omaira Ramón, Laurice Rodríguez. De la parte rural. Fieles oyentes. Virginia Flores, Marlon Durán Hernández. Edgar Salas también nos está escuchando. Ana María Mejía, Sandra Sandra Buitrago, Buitrago. muy bien. Patorión Medina, Patricia Medina, Aida Paz. Yajaira Rojas, Aida Páez. Aida es una mujer que ha sido lideresa sindical. Mi reconocimiento, su contundencia. Yo admiro mucho a compañeras del 2277 por su entrega. Germán Mantilla, que nos escucha de Pamplona. Sandra Galvis, María Cristina Telles, Edgar Valero, mi gran maestro de lengua castellana, gracias por haberme enseñado a leer. Carolina Sarmiento, Pablo Martínez, Marianela Monsalve, por ahí nos está viendo también. Marta Isabel Martínez, Magret Villalba, también una gran compañera de... Isabel Gamboa, mi madre, Lucero Mendoza, Ruth Pinea, Albeiro Peñaranda. Bueno, hoy tenemos Marlene buena... Carvajal, Isela Maldonado. Bueno, excelente. Bueno, excelente. Continuamos entonces con el siguiente tema que son es, análisis, ese elecciones también del 8 de marzo. Invirtámoslo un poco porque hay varios que estaban preguntando acá lo de salud. Y yo creo que las dos cosas, pues, digamos, propongo esa inversión en el orden del día. Bueno, compañeros, el próximo lunes es la Junta Nacional de FECODE. 16, ¿no? 16. Junta Nacional. Expliquemos qué es una Junta Nacional, porque a veces nos creemos que las personas saben y no necesariamente, porque las escuelas sindicales desde hace mucho tiempo pues no aglutinan a la mayoría de maestros. La Junta Nacional es la reunión de los ejecutivos de FECODE, de los 15 ejecutivos de FECODE, con representaciones de los sindicatos filiales, dependiendo el número de participantes al número de afiliados que tengan. Nosotros teníamos históricamente 3, pero nos lo bajaron a 2 con la reforma de estatuto, es decir, el presidente de cada filial, que siempre va por derecho propio, y uno que se elige, o ya sea por la afinidad de la reunión, como esta que viene, que tiene énfasis en salud, pues va a salud. Si fuese un énfasis laboral, debería ir el de laboral, o se va rotando entre los integrantes de las juntas directivas.
Esa junta pues analiza y es la asesora en primera instancia del Ejecutivo de FECODE, porque la máxima instancia de FECODE no es la Junta Nacional, es el Congreso Nacional de FECODE o la Asamblea Federal, ¿sí? Que se solía dar cada 4 años, ahora estatutariamente creo que va a ser cada 2 años, 2 años se hace para hacer seguimiento. Pero entonces lo máximo a la mano es esto. Entonces, un tema a analizar, y el principal tema a analizar, es lo de salud. Salud falla en casi en todo el país. Es un problema estructural. Entonces, se convocó para analizar. Ahora, aquí viene el elemento político. Y de hecho tiene esto relación con el tema que vamos a tratar más adelante. Y a los compañeros de FECODE que estaban por fuera de la lista del pacto, le fue mal. Y a los compañeros sindicalistas. Y yo creo que uno de los motivos por los que, no me alegra que les haya ido mal, pero creo que uno de los motivos por los cuales les fue mal es un pago de factura por su posición en lo referente a salud. Totalmente. Eso Señor, sí es. sí, claro. Ahí se cobró una factura por el tema de salud, la falta de contundencia. Aquí hemos insistido hasta la saciedad de que la dirigencia sindical, pese a que tengamos afinidad, yo tengo afinidad con elementos del gobierno de cambio, no podemos renunciar a nuestra representación de unas bases y en ese sentido reclamar con autonomía e independencia aquello que haya que reclamar. Entonces ahí les cobramos. Con excepción de nuestra compañera María Eugenia Londoño, que estaba en la lista del pacto, es la única maestra que llega. Los demás, lastimosamente, no salieron. Entonces, el Ejecutivo de FECODE no ha tenido esa contundencia porque es que se necesita una movilización nacional, se necesita un paro nacional. Nosotros podemos parar y vamos a parar. Vamos a parar. Hay un mandato. O sea, quien diga que Asinor no va a parar es mentira. Hay un mandato de la Asamblea General de Delegados como máxima instancia de que conforme a lo que ocurre el 16 tomamos una decisión para ir a paro en este mes de marzo. En este mes de marzo. ¿Sí? Ya la metodología, también estamos facultados para mirar la metodología, cómo vamos a hacer, y que ese paro incluye por primera vez de los que hemos realizado un viaje con maestros, no solamente de la directiva, sino con maestros de base, y nos tomamos la revisora nacional. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Porque es que estamos cansados, no son solo ustedes, compañeros, los que tienen mal servicio, que van y les dicen que no hay cita, además, para nosotros también, porque es que a nosotros como dirigentes sindicales nos han mentido. Ya vemos que no nos pueden decir, es que se van a ir a un paro y mira, ellos tan irresponsables, van a un paro. No, tenemos el libro gordo de Petete con actas de las contraactas, de las demás actas de la reunión, de la contrarreunión. Entonces hay un soporte. Algún dirigente sindical decía, eso es como el papel higiénico. No, señor. Si en algún momento nos vamos a un paro largo y nos hacen un descuento, le demostramos a un juez de la República que nosotros veníamos anunciando de que esto estaba... Claro. Y es que estamos por el derecho de la salud. Entonces, compañeros, vamos preparándonos para el paro, con o sin FECODE. Yo creo que FECODE le saca el quite al asunto. Como siempre lo ha hecho. En eso ha escurrido el bulto, y en eso la única que ha tenido una posición contundente es la compañera Victoria Bendaño, la cual aplaudo, y en la cual en ese tema me identifico plenamente con ella. Y el sector de tribuna magisterial. Otros sectores medio, otros los vi con un oportunismo también severo. ¿Por qué? Porque Santander en este momento está en movilización. Santander está en este momento en movilización y aparecen ellos en la movilización cuando son los dos representantes que tenemos ante el fondo de prestaciones que se van y echan unos cuentos. No, hermano, o uno en este caso está aquí o está allá. Pero no puede estar como que estoy un ratico con ustedes, pero como que soy fondo, pero esa era una posición que no me gusta a mí de... O sea, no hay que ser parte, no hay que ser fajardo, ni aquí ni allá. De una señora que se llama Clara López. Es Clara López, en algún momento era un partido de oposición al que yo pertenecí mucho tiempo, el Polo, y después tomó el ministerio de
del trabajo en el gobierno santo, dijo es que yo soy oposición y soy ministerio, ¿no? Aquí uno no puede ser como el librito del amante de Pablo Escobar que escribía amando a Pablo y odiando a Escobar, Sí, o sí, hace sí. una cosa o hace otra, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces sí, ¿para cuándo el paro? En este mes, compañero, en este mes. La decisión, vamos a esperar, podría verse FECODE, también hay que decirlo, presionada por todas las filiales y que vote un paro. Entonces ahí Sí. iríamos. Pero yo dudo de que el ejecutivo de FECODE lo vaya a hacer. Entonces nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Pues tenemos, el 16 arranca, si allá no salen, nosotros tenemos el resto de días de este mes para irnos a una acción de paro, ¿sí? Ya sea de 48 o de 72 horas. Eso está Sí, analizando. la metodología hay que analizarla, que incluye, repito, incluye tomarnos la fiduprevisora. Y en ese sentido sí necesitamos que estemos en la calle y con tomas a Cúcuta, tomas a Pamplona y tomas a Ocaña. Al tomar el Sí, o sea, peaje. pero sí, o sea, Es que así es que funciona, claro. Porque si es un parito donde vamos a salir los 500, los 600, que salimos siempre para que aparte nos salgan a gritar, pero entonces mire, ustedes la semana pasada estaban votando por otra cosa. No, es una cosa fuerte también, ¿sí? Con unas consignas fuertes. Y yo hago un llamado a los demás colegas dirigentes sindicales. Yo sé que en la directiva de ASINOR ese problema no existe. Pero en los compañeros directivos de FECODE entonces vienen Claro. aquí con amando a Pablo pero odiando a Escobar. Sí, tenemos problemas de salud, pero recuerden que aquí estamos. No es un paro. Cuando tenemos que estar para las reformas sociales, pues vamos a un paro de la reforma social. Pero este paro es para Salud. la salud Solo y salud. para exigirle al mismo gobierno nacional, ¿sí?, que en otras cosas está bien, ha todo bien, pero en este punto de salud improvisó, en el punto de salud del magisterio, exigirle, ¿sí?, que miremos a ver cómo se termina de depurar esa fiduprevisora, cómo se hace para acordar, porque el lío principal, compañeras y compañeros, es de pagos. O sea, de la parte contractual y de pago. ¿Cómo se hace un contrato? Porque es que hay apalabrados, como decían mis padres, utilizaban ese término. Muy complejo. Si usted ustedes apalabraron con la de la clínica tal que nos va a prestar el servicio, pero no hay un contrato. Entonces, esa clínica ya cuando hay mucha plata, entonces no, quién sabe si me vayan a pagar, que la auditoría, que la trasauditoría. Entonces necesitamos que los dineros fluyan para que haya atención. El dinero se tiene. Si se quiere, el dinero se tiene. Puede salir más costosa la atención en este modelo, claro, si tenemos mejores cosas, pues más caro, ¿sí? Entonces, que esa cápita sea justa, que no sea para perderse los recursos de nuestro fondo, pero tampoco que sea Claro. tan paupérrima para que digan, no vale la pena. Entonces, si yo le he dado 2 consultas, le doy una. Ese es Juan Pablo. la cuestión. Bueno, Nelson. Mire, hoy me pasó algo inusual, digo yo. Hoy fui por una prioritaria y me enviaron a una prioritaria con oftalmología. Fui a la San Diego y la verdad la atención allá me sorprendió. Mire, la verdad hubo exclusividad, o sea, hay que también reconocer eso. Yo llegué y está llegando la gente, no, que para sacar una cita la envían para otra sede. Y apenas vieron los papeles, usted es del FOMA, no, siga, mire, pase aquí al primer cubículo, eso fue de una. Pero en oftalmología la atención es muy buena. Es muy en buena. otorrino, para especialistas como otorrino, Sí, ya. 5 meses, Nelson. Bueno, hablo de lo que me pasó a mí. Oftalmología, sí, muy bien. Oftalmología Hablo- en la San Diego y está bueno, muy bien. me pasaron de una, eso ni fichos ni nada, me llamaron de una vez. Y analizado la señora ahí, sí, voy a ver, profe, si puedo pasarlo ahorita. Todos los doctores ya tienen todo copado. Voy a mirar a ver. ¿Y sí le abrieron el 5 espacio? minutos Sí. y me abrieron el espacio. Y Juan- me pasaron. Juan Pablo, mire, Nelson, hay una situación, ¿no? Ya pasaron las elecciones del Congreso. Los compañeros, lamentablemente lo que decía Juan Pablo, se quemaron. Todos los candidatos de la Q y de FECODE que aspiraron al Senado se quemaron. Ojo con eso. En estos momentos la salud del magisterio está en crisis. La salud de todos los colombianos también está en crisis. Ojo con esto de que los colombianos van a estar tomando malas decisiones y eso nos afectaría a nosotros también. Sin embargo, para los senadores del pacto histórico, para todos los petristas, que está muy bien, pero ellos no visibilizan ese problema, no le hacen el llamado al presidente, no le hacen el llamado al ministerio. Algunos no. Para que se Hay unos que sí, solucione. unos- El gobierno nacional, y esto es una crítica y siempre lo hemos dicho, y bueno, yo siempre lo he dicho,
O sea, ahí culpan a todo el mundo, es que las GPS se roban la plata, es que tienen guardados los medicamentos, es que quieren afectar el modelo, es que le echan la culpa a todo el mundo, pero no encuentran a ningún culpable. No conozco al primero en la cárcel que diga, uy, este era el que estaba saboteando y boicoteando. Un tipo re malo que estuvo ahí en el Escarria. Dicen que salió, pero está de asesor. Pero no pasa nada. Mire, en el FOMA, en nuestros recursos, se están perdiendo. Y ahí nadie de FECODE dice nada. Ah, no, eso es puro, dicen, esos son los del MOIR. Porque lamentablemente, o sea, aquí hay una vaina que a pesar de que están en los estatutos, el pluralismo, las diferencias ideológicas, pero uno tiene que escuchar al contrario. Hoy hablábamos con unos compañeros dirigentes, yo le dije, compañero, uno no puede únicamente escuchar a RTBC, tiene que escuchar también a Paloma Valencia, qué es lo que dice, analizar qué es lo que dice, ¿sí? Para poder desvirtuar y poder decir, está equivocada. Entonces hay muchos elementos que uno tiene que escuchar de la misma sociedad, cuáles son los errores, que el gobierno ha hecho cosas por la clase trabajadora, no se puede negar. Hay elementos que no los habían hecho antes. Que no los habían hecho totalmente, Claro. totalmente. No vamos a entrar en ellos, pero sí también hacerle el llamado al gobierno nacional, a los ministerios, a todos esos representantes que están allá en Bogotá, para que solucionen el tema de la salud, porque, o sea, no puede uno estar a toda hora diciendo, echándole la culpa al otro de que se están robando la plata y sin embargo pacientes se siguen muriendo, personas siguen haciendo un vía crucis para poder reclamar medicamentos y uno lo escucha, uno no puede ser ajeno a esa realidad. Nosotros, en este caso, donde yo represento, me reúno diariamente con personas de diferentes sindicatos y dice, John, pero es que la salud está mal, o sea, se empeoró. Y eso uno no puede ser una mentira para nadie, uno decir, no, es que la derecha quiere, claro, sí, lo quiere sabotear, pero muéstrenos, o sea, yo al mando, organizando un país, tengo que decirle a Nelson, si es el ministro de salud, Nelson, ¿qué pasó, hermano? Mire, esto está fallando, solucione, o sea, consígame quiénes son los que están saboteando, quiénes son los que están robando la plata, pero se quedan callados y no, el gobierno perfecto. Entonces, compañeros, claro, seguimos con ideales políticos, seguimos con ideales sociales, queremos que obviamente el magisterio siga ganando luchas, pero ojo con esto de la salud, que no nos cobren la salud los mismos compañeros, porque cualquier compañero puede decir, no, pero si estamos mal de salud y FECODE no sale y ASINOR no sale y... Entonces puede estar votando por alguien de derecha y ojo con esto, el tema de derecha es otro problema también. Entonces uno como que equiparar las situaciones, lo político o la salud del magisterio, no se puede equiparar. Obviamente nosotros siempre vamos a apuntar por la salud del magisterio, pero a costas de qué también. Entonces es un análisis, una reflexión que se hace en aras de que las personas, los líderes que también nos están viendo, porque hay gente que también son líderes de grupos sindicales, que escuchen y hagan esa crítica también. Como decía Juan Pablo, la idea es formar a las bases, la idea es que las bases también tengan conocimientos de cuál es el accionar que desde el sindicato se hace, pero también cuáles son las fallas que han cometido y que nos tienen hoy en esta situación. Claro, es que eso lo hemos dicho nosotros programa tras programa. Uno aplaude las cosas buenas del gobierno, claro que hay que aplaudirlas, pero también hay que hacer la crítica cuando las cosas no están saliendo bien. Y este es uno de esos casos, la salud. Ese modelo de salud es pésimo. Totalmente. Pésimo. Uh-huh. Eso es una improvisación que la verdad fue catastrófico para nosotros. Hay que hacer la crítica. Y las IPS que mienten. También. Sí, que mienten. ¿No? IPS primarias mintiendo. Es que Juan Pablo, mire. No deberían estar mintiendo porque le dicen a uno una cosa y después en la práctica hacen otra y uno va y fuera de eso, no, pero uno está ya, yo quiero mucho, recuerdo mucho a Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, sobre todo no en el acto político, sino en la cátedra que tuve la oportunidad de estar en el, entonces arrancaba diciendo, creo que el texto, de pronto si está el profe Valero me puede corregir, creo que es tomado de Simón Beauvoir. Entonces, el tipo llega y encuentra a su mujer siéndole infiel con otro, los encuentra en la cama. Y la mujer le dice, no, tranquilo, mi amor, espera, las cosas no son como las viste. Qué poco crees en mí. Entonces, esto sucede un poco, o sea, la realidad, esto suda. Y no, yo estaba aquellos días en una de las IPS primarias nuestras,
me daba cuenta que solo habían 2 en laboratorio y 2 en lo que ellos llaman facturación. No, pero sí hay, sí. Y yo mismo estaba allá. Entonces, ahora que los compañeros, ¿sí? Entonces ya terminan, y puede terminar eso hasta feo, porque el sábado una compañera llega, no le cancelan la cita, y llega ya, pues se disgusta, se enoja, y puede terminar mal eso, hasta con una agresión, porque uno no sabe hasta dónde. Pues el ideal es que nos controlemos, pero esas cosas no deben ocurrir. O sea, a nosotros nos descuentan bastante para que esto no se dé una buena atención y una oportuna atención. Eso. Entonces, bueno, concluyendo, el paro no para, paro sí hay. Paro no para, sí señor. Estaremos pendientes entonces a las fechas. No, y todos los compañeros, de la ojalá que organización, todos, ¿no? A los, la calle, todos sí. los que están viendo este programa, los que lo van a ver en diferido, compañeros, salir a la calle, esa es nuestra responsabilidad. Después no nos podemos quejar, ¿no? Pero si se convoca una movilización y salimos 500 maestros, ¿con qué fuerza vamos a mostrar? ¿Qué gana cuando vea el ministro y la misma fiduprevisora? No, eso fueron 500 maestros, eso no fue nada. No, hay que salir con contundencia, no enviar fotos a los rectores, salir con contundencia, que nos vean en las calles, que los padres de familia sepan. Mire, una vez, Juan Pablo, hicimos con un gran líder y gran amigo, Ciro Palacio, hicimos una asamblea de profesores, estábamos en un paro, creo que era por ahí, por el año 2017, creo que fue y salimos y le explicamos a los padres de familia, porque lamentablemente los padres de familia a veces nos caen, pero si nosotros dentro de las instituciones educativas llevamos el mensaje, le socializamos, le decimos, es que mire lo que nos está pasando, no somos ajenos a su realidad, pero mire la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces le explicamos, les damos las razones por las cuales estamos en la calle, y muchos padres de familia van a entender la situación. Hace 30 años yo me acuerdo que los profesores y el mismo Asinor convocaban a los padres de familia, a los estudiantes, y eso eran movilizaciones de calles completas. Entonces hay que ir recuperando esos espacios, hay que 2017, ir 2019, 2021, en medio de la pandemia, incluso para no ir más lejos. Sí nos falta mucho eso. Sí, compañeros, de edad, invitarlos a todos a la movilización. Hay que salir masivamente. Mire que no solamente es por la salud de nosotros, sino por la de nuestros beneficiarios, nuestros familiares. Eso está en riesgo. Ojo, compañeros, a salir masivamente, esperar las indicaciones de Asinor, que se organicen la cuestión de la logística y eso. Y pues estaremos pendientes a esa información. Bueno, ahora sí vamos al análisis político, Juan Pablo. Ajá. Muy interesante. No sé si le mandé una. Juan Pablo, una pregunta aquí de una profesora, Gloria Espinosa, gran amiga. John, una inquietud. ¿Ya el Ministerio de Hacienda respondió a la solicitud de la devolución de los dineros a nuestros fondos? ¿Se acuerda que hicieron un préstamo del fondo de las pensiones? No, de la parte pensional, y sacaron unos dividendos de... la fiduprevisora, eso tiene muchos billones. Entonces, esa plata está rentando y genera unos dividendos. Esos habían hecho un traslado presupuestal. La verdad, yo ya sé de lo del traslado presupuestal, pero no tengo información. Pues, el compañero Cristian y la compañera Georgina de FECODE, eso es realmente la pregunta es de carácter nacional. No han explicado eso. Y a veces hay que hacer la crítica, ¿no? Pero hay que preguntarles, hay que preguntarles preguntarles. Y que den respuesta y por con aquí, evidencia. Al menos Cristian viene por estos lares. A varias actividades uno lo ve por aquí aparecer. Bueno, por acá estábamos en el análisis político. Regálenme un minuto, le paso a Harold una Bueno, mientras sí, hablemos sobre el análisis, ¿no? Hablemos de Congreso, hablemos de Senado, John Jairo. Aunque el pacto histórico, la verdad, se incrementaron los curules, ¿no? La votación fue importante. 26. Ajá. Fue importante, incluso todavía están los abogados allá en registraduría y toda esa cuestión, a ver si pueden recuperar otra curul por ahí, está mirando. Pero eso no significa que vayan a tener el control a las decisiones del presidente, ¿no? Porque si vemos alianzas en lo que es Cambio Radical, la U, Partido Conservador,
No sé hasta dónde sea mayoría. Hay que esperar al presidente, ¿no? Hay que esperar al presidente porque los aliados se pueden convertir en enemigos después, Nelson. Bueno, compañeros, sí, claro, mire, total. Bueno, se desarrollaron las elecciones del domingo pasado y sin duda alguna, pues es de suma relevancia para los próximos 4 años, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque todavía aquí en Norte de Santander, en Cúcuta, todavía se ve el efecto de esas maquinarias políticas, esos clanes políticos aquí en Norte de Santander que aún manipulan al electorado. Y entonces usted sí veía el domingo a la persona de silla de ruedas, al abuelito que no ve, al abuelito que ya tiene 98 años, sacarlo con sus familiares y uno dice... ¿por quién estamos votando? ¿Y qué estamos votando? Sin duda alguna, pues aquí en el norte de Santander tenemos unos senadores, tenemos representantes a la Cámara que si realmente hicieran, una vez yo no miro el partido político porque en un supuesto, ¿no? Uno conoce los partidos, pero en un supuesto, no importa el partido, pero es vaya y haga, legisle, presente proyectos, mire las problemáticas que hay aquí en el departamento, mire el Catatumbo, mire la educación, mire los informales, mire la seguridad, mire todos esos elementos y proponga proyectos para que se conviertan en ley y que los beneficiados sean la sociedad y los más necesitados. Y lamentablemente uno ve personajes que se reeligen cada 4 años y a Cúcuta y a Norte de Santander no le traen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya tiene unos movimientos, unos clanes, unas estructuras organizadas para poder conseguir y convencer al electorado que vote por ellos. Pero a Norte de Santander no le traen nada. Entonces, por ahí algunos se quemaron, unos de esos clanes, un candidato se quemó y eso sin duda alguna pues es un avance como sociedad, como norte santandereano. Se la cobraron. Se la están cobrando. Pese a ello, pues todavía hay algo otros que sí se lograron filtrar ahí con una votación mediana. Pero compañeros, ahorita se aproximan las elecciones presidenciales, sin duda alguna. Uno decir que tiene la razón es complejo. Hay diferentes aristas, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver la realidad, de ver la educación, de ver la economía. Y a veces, en últimas, uno entre más lee, como que más ignorante se da cuenta de la ignorancia que tiene. Entonces a veces no es solo una postura, no es decir, no, es que este es de izquierda, es que este es de derecha. No, es entender la complejidad de la situación y saber votar. En el Senado, pues ahí llegaron a varias representantes féminas de aquí. Esperemos que hagan cosas, que presenten proyectos, que traigan iniciativas para desarrollar nuestro departamento, porque ha estado abandonado, nadie se preocupa por el departamento, nadie trae una iniciativa para el Catatumbo, por ejemplo, nadie trae una iniciativa del sector educativo donde diga, uy, mire, una iniciativa que trajo un congresista. Y yo también le hago ese llamado a los parlamentarios, a los senadores y congresistas que quedaron del pacto histórico, así no sean de aquí de Norte de Santander, pero empiecen, porque es que resulta que lamentablemente, mire cómo es vista la política, gana el presidente, y el presidente mira, Norte de Santander, ¿cuántos votos aquí en Norte de Santander, Nelson? 30,000 votos, no, esa gente no le envió proyectos para allá, no manda ninguna ayuda, no manda ningún beneficio para el departamento. Entonces, en ese sentido, es fundamental que los congresistas que quedaron de aquí, si pertenecen, si son pro partido, si están allá, están de acuerdo y están de acuerdo con las iniciativas del presidente, pues traigan cosas para acá, traigan inversión, traigan desarrollo, porque pero de lo contrario seguimos en Norte de Santander es olvidado. Nosotros somos un pueblo todavía, una vaina ya olvidada por los gobiernos. Petro no volvió por acá, también eso es una crítica. No, ya la cancelaron porque se iba a reunir con la presidenta interina de Venezuela, pero no, ya cancelaron por ahí la reunión. Entonces, compañeros, sin duda alguna, esperemos que para los próximos 4 años se desarrollen todo este tipo de iniciativas en pro de la sociedad, en pro de la clase trabajadora, en pro del beneficio de todos. O sea, esto no es de uno solamente, sino de todos, para poder salir adelante, porque estamos en un atolladero, dicen por ahí.
pero tenemos que despertarnos, tenemos que, hay una palabra importante, Nelson y Juan Pablo, tenemos que aprender de política, no de politiquería, sino de política y entender que es necesaria para todos, en todos los ámbitos de la sociedad está inmiscuida la política, y si nosotros le hacemos el feo, la cara fea a la política, a mí no me hable de política, pues ahí tenemos un problema, porque esas personas a veces van a tender a votar por otros que nos van a hacer después la guerra. Que no van a hacer el daño, claro que sí, hay que tener mucha conciencia a la hora de votar. Es que es sencillo, mire, donde más hubo corrupción en cuestión de compra de votos fue aquí en el norte de Santander. Eso ha salido en noticias. Entonces, compañeros, de verdad que el tema de la política es indispensable, hay que estar metidos ahí. Nosotros somos los que decidimos y los que colocamos quiénes son los que van a legislarlo, todos los que van a tomar esas decisiones importantes. Totalmente. Bueno, yo estaba aquí cuadrando mis apuntes. Saludo para Cristinita de Pamplona, nos está viendo también. Profe Roque, ¿no? Roque también, un saludo. Amigo. Gran amigo. Para Cristina. Bueno, varias cositas acá. Colócame la imagen de soporte, por favor. Está Cristinita conectada y creo que está Edgar Valero conectado. Por allá hay una frase del Quijote que se retoma mucho en murales. Incluso el maestro Juan Parra alguna vez había hecho un Quijote, el maestro Juan Parra de Pamplona, y abajo decía una lectura que la vi también en varios murales para periódicos. Ladran Sancho, señal de que cabalgamos, o en otros lados dice señal que nos aproximamos. Avanzar, avanzamos. Eso yo sé. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, políticamente el país avanzó. Bueno, yo voto en Pamplona, históricamente votaba en Pamplona, y hablaba con unos exalumnos que me encontré a la salida del puesto de votación, exalumnos del programa de economía de la Universidad de Pamplona. Hoy día ya esa exalumna profesora del programa de economía, y me llamó la atención de que no se vio el circo que armaban allá. Que el capitán de tal y eso era, o sea, usted iba ayer como a meterle a juro el candidato, había, pero muy poco. Entonces me parece que eso era un avance, pero me dicen que aquí en Cúcuta sí la cosa fue más bien horrorosa. Sí, totalmente. Sí, o sea, que casi que se notaba la compra de votos. No, sí lo hubo. Ahí. Entonces, pues muestra el atraso político de nuestro departamento, ¿no? Aquí no tenemos a un Porfirio Díaz, pero tenemos un gobernador de 4 periodos. Sí. Entonces eso ya va marcando más o menos bien cómo es la dinámica de la política en norte de Santander. Entonces tenemos las estadísticas de Cámara y de Senado. Ahora, a esto hay que decir que en esto sí tiene razón el presidente Petro, cuando dice que le meten la mano a las elecciones. Sí, le meten la mano a las elecciones. Lo de las elecciones de hace 4 años y de esta ya, bueno, viene una recuperación de curules. Ya recuperaron una de Senado y creo que una de Cámara, porque de la manera más vil alteran los formularios E14, que cuando uno entrega en las mesas se llama el sobre de claveros, ¿no? Sobre de claveros. Entonces, esta publicación realmente yo le quité para no hacerles propaganda. Esta es una publicación, o sea, no es tan extrema como está en la publicación, es una publicación de la derecha. Un análisis que hacen ellos. Pero tampoco es descabellado. Entonces, el pacto tiene 26 ahora, 26 senadores de momento. Y bueno, hay unas alianzas. Yo le subiría un poquito más, porque buena parte de los verdes hay gente que puede ser aliada. Las circunscripciones indígenas, los que salen por esa circunscripción, son aliados. En el mismo Partido Liberal, uno que otro, aunque el grueso del Partido Liberal no, es una grosería, es el Partido Liberal de César Gaviria, cuya para esa gente de bien que dice que no, o sea, rechaza ahorita a una de las personas que salió electa por Norte de Santander, como es Alejandra Omaña, o más conocida como Amaranta Hans, y dicen que, qué horrible que ella esté allá. Pero la hija de César Gaviria salió drogada en un video.
No sabía ni por voten por el qué, por el partido, drogadísima, en una traba, pero entonces a uno eso era lo que inicialmente cuestionábamos. Acá hay una serie de dirigentes que se les permite todo. Pambelé decía que Pastrana consumía drogas y que Pastrana salía vestido de casi que hasta de travesti en Bogotá y no pasa nada. Y hoy día casi que se corrobora porque los archivos Payne, o sea, el amigo que tiene allá con el presidente de los Estados Unidos, dejan mucho de qué decir de las fiestas a donde iban. Entonces, eso se invisibiliza, eso se tapa, porque es una élite, ya esa élite todo se le permite. Entonces, ahí debe haber otros aliaditos. Hay una gente independiente que depende de lo que vote, pero lo que sí es cierto es que la gente de el Centro Democrático, la gente de Cambio Radical, La U. una parte de la U mayoritaria, el Partido Conservador, con todo el respeto por la libertad de creencias, pero yo soy de los más lejanos a las teocracias, o sea, no me gusta esa mezcla de religión y política. Los cristianos van a terminar alineados ahí. ¿Por qué? Porque la historia lo ha demostrado, que terminan alineados. Eso en Senado. En Cámara sí hay un avance muy grande. Aquí dice que se pueden recuperar 10 cámaras más. Yo creo que el escenario de cámaras, de la Cámara de Representantes, incluso en este periodo que está terminando, era mucho más favorable que el Senado. Pero no tenemos el Senado tampoco, que ya ganamos el Senado y que somos mayoría. No, la vamos a tener difícil, compañeros. Claro. Y hubo maestro que salió a votar, que le importó un pito, y salió a respaldar a gente que nos va a dar duro. Yo escuché a André Felipe Arias en una conferencia para el Centro Democrático. André Felipe Arias estuvo condenado por el robo de agroingreso seguro, pero ya está libre, dándole una conferencia de ética y economía a militantes del Centro Democrático. Imagínate. Y él está hablando de cómo si llegan al poder revierten la reforma laboral y se puede contratar aquí, que el mínimo sea por horas y que el mínimo sea regionalizado y que 2 millones de pesos son mucho. Incluida Paloma ahí está. Y Paloma estaba ahí, o sea, el tipo le estaba tirando, así pongan la cara linda. Oviedo hizo una campaña interesante, mostró otro aspecto, pero ya aceptó la vicepresidencia de ella. A mí me gustaron muchas cosas de Oviedo, pero algunos decían, oiga, darle el voto a Oviedo en la consulta. No, yo no lo voté porque yo sí tenía claro que esa es la consulta de la derecha. Yo no puede dar, así le parezcan buena gente. Yo lo he dicho, mi hermano ha sido candidato del Partido Conservador y en ese tipo de condiciones, siendo mi hermano, yo no he votado por él. Porque si él no sale, le estoy poniendo los votos. Claro. O sea, le estoy haciendo umbrar a alguien del Partido Conservador. Al partido. Y tengo aquí como el nudo en la garganta porque yo voté al Parlamento por Robledo, pero ahí le hice umbral un poco a gente de Mira que no me gusta. O sea, con todo el respeto por los militantes de Mira, pero en lo particular, o sea, como partido, como estructura política, y lo que hizo en el periodo pasado, no me gusta. Porque fue opuesto a muchas reformas que el país necesitaba. Sí. Yo entiendo posturas como cristianos en elementos, por ejemplo, como el aborto. Sí, de acuerdo. Es entendible el actuar, pero en otros elementos, como ir en contra de las reformas sociales, de la reforma pensional laboral, que hubiese podido darle no 240 mil pesos a los ancianos mensuales, sino 500 mil pesos, a mí me parece que fueron mezquinos, y eso es lo que no comparto. Ni las posturas neoliberales las comparto. Entonces, bueno, ahí teníamos ese escenario, en Cámara avanzamos. Ahora, el magisterio. El magisterio queda representado entonces en el Parlamento por María Eugenia Londoño, muy cercana al gobierno, que así podríamos decirlo que es un pura sangre del gobierno. En salud, del magisterio, Regulimbis. Con todo el cariño y todo, o sea, yo sé que ella va a hacer muy buen papel en otras cosas, pero ahí es de las que no pasa nada, estamos bien, sí. Acabo de enterarme y me alegro de Yolanda Silva.
Yolanda Silva. Yolanda Silva era la presidenta del CES en Santander. Entra a la Cámara por Santander, por el pacto. Entonces tendríamos una representante en la Cámara del Magisterio y una senadora del Magisterio. La vez pasada tuvimos una senadora del Magisterio, Sandra Jaimes. Con todo el respeto por las mujeres, pero pasó con más pena que gloria en ese congreso. Porque si vamos allá, uno tiene que ir a los espacios donde vaya a marcar diferencia. Bueno, esto para Magisterio. Nos vamos a la región. Dentro de la lista de 26 que va hasta el momento, yo creo que puede llegar a 28. En los escrutinios del pacto están 2 personas de la región en el Senado. Sí. Sí. Histórico. Martín Carabalí. Ajá. Me encanta, un afrodescendiente. Muchos tienen reparos que es afrodescendiente, que porque es indígena, pero el hecho de estar ahí incluidos, y ojalá si el compañero, además de líder social, se empodera ya y trabaja por la región, porque aquí estuvo también nuestro compañero del Catatumbo, si me acuerdan el nombre ustedes, fue senador por el Polo, Alberto Castilla, con un trabajo grande en el Catatumbo, pero el Catatumbo no salió. En la provincia de Pamplona no se dejó oler. En la provincia de Ricaute no se dejó oler. En Cúcuta no. Entonces necesitamos que alguien que no sea de la microrregión que se quede allá y que el problemita, sino que llegue para que nos ayude a construir alternativa política en todo el departamento. Porque es que estos otros manes de Cambio Radical, de la U, ¿sí? Ellos sí se patean todo el departamento. Y tienen su clientela en todo el departamento. Entonces esperamos que Martín haga un trabajo no solo por los afrodescendientes, sino por todo el departamento. La segunda persona, colocarla primero porque es mujer, es Alejandro Omaña. El nombre real es Alejandro Omaña. Muy criticada en los medios. Bueno, viene de la industria del entretenimiento de cine para adultos. Sí. Bueno, pero yo soy de sociales y a mí me gusta meterme en el tema filosófico e histórico. Entonces averigüen quién era Antipa en Grecia. En la Grecia del ciclo de Pericles, que fue donde la democracia estuvo más amplia. Miren quién era Antipa, la dueña del burdel de Atenas más famoso. Y esa era la compañera de Sócrates, donde se dice que se dieron las discusiones de filosofía y de política más elevadas. Entonces, Antipa entonces ya quedaba eliminada porque era dueña del burdel. No. Lo que yo le explicaba que ella, lo que ella haga con su cuerpo o haya hecho con su cuerpo, si nos vamos a la norma, la Constitución le da autonomía sobre su cuerpo. Sí. Claro. Y será una cuestión de ella para explicarle a su familia, a sus más allegados. Ahora, ¿qué nos interesa? Que en su rol en la polis, su rol político lo haga bien. Entonces yo le decía, la preparación la tiene, es comunicadora social. Tiene publicaciones en estudios antropológicos y sociológicos. Entonces, a diferencia de algunos santurrones y santurronas, ella tiene un estudio acerca de la pobreza en frontera, publicado. Lo presentó en Feria del Libro. Y está trabajando una cosa que también me parece plausible porque conoce ese ramo, que es mirar la prostitución. Y eso está muy en boga en Cúcuta. La captación de niñas para la industria del webcam. Ajá. ¿Eso no es plausible? Claro que es plausible, porque ahí están algunas de nuestras estudiantes de colegio público ya atrapadas en eso. Y de la prostitución. ¿Y eso está disparando? Ese tema hay que estudiarlo. Entonces ahí tenemos. También está Gabriel, que es representante a la Cámara por Bogotá, que realmente él es cucuteño. Entonces falta un empoderamiento de estos sectores alternativos aquí en la región para que nos ayuden a derrotar a los mismos con las mismas. Y vienen los quemados. Me alegra la quemada del senador Chacón. Totalmente de acuerdo. Deben estar corriendo lágrimas en algunos lugares de la alta administración de la Universidad de Pamplona. Y está pensando en la gobernación. Juan Pablo, ahí, bueno, ya para terminar, porque ya nos tenemos que ir. Mire, un análisis, ¿no? La sociedad
¿qué es lo que busca? O sea, el pobre, el desempleado, el que vive en el barrio, el que no tiene posibilidades de acceder a la educación, a una educación superior, el que no tiene oportunidades para salir adelante. ¿Qué es lo que le piden a los políticos? A veces, mucha gente pide plata. Bueno, ¿cuánto vale mi voto? ¿Cuántas razones, no, hay para votar? Piden plata. En cambio hay otras personas, conozco y uno habla con ellos y dice, John, yo lo que busco es una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que busca la sociedad, una de las grandes falencias es el trabajo. Entonces, si uno elige un congresista que no apoya las reformas laborales, las reformas sociales que van en beneficio de la sociedad, pues se va a mantener la misma problemática, el mismo cáncer, la misma sociedad. Las mismas generaciones van a continuar en ese sistema de que me tienen que comprar el voto, o que digan eso cuando dice la gente, es que todos esos hijos son corruptos. Pues sí, pero hay que hacer un filtro, hay que hacer un análisis, hay que mirar más allá de esa concepción tan simplista, sino buscar allá cuál es el candidato, cuál es el movimiento, qué es lo que queremos nosotros como país para tratar de mitigar esto. Esto no es solamente que tenemos esta posición, no, sino ir mirando cómo encauzamos esas políticas en beneficio de la sociedad, y sin duda alguna una pérdida total que el magisterio, lamentablemente, que el magisterio y sus familias no hayan votado por candidatos de la región, que hayan votado por personas que en última nos van a hacer la guerra, y que va a tener que el magisterio salir a las calles a confrontar todas esas rechazo a las reformas y exigencias y acuerdos que nosotros hemos ganado en las calles. Bueno, se vienen las elecciones presidenciales, ¿no? Vamos a votar a conciencia. Vamos a votar a conciencia. Depende de muchas cosas también de eso. Vamos a votar a conciencia. Todavía hay tiempo para leer. Todavía hay tiempo para leer. Miremos las fórmulas vicepresidenciales, ¿no? La inclusión que puede haber en las fórmulas. Sí, de mi caso, clarito. Desde hace rato. No, del mío también. Totalmente. Cepeda en primera. Ojalá. Hay que apostarle, ¿no? Pero a veces lo que uno piensa no lo piensa todo el mundo. Entonces sí es la invitación, compañero, muy respetuosa, sí, muy respetuosa. A reflexionar. Reflexionar, claro. Analizar, mirar, escudriñar. Sin fanatismo. Sin fanatismo. Bueno, el otro programa nos extendemos un poquito más. Un saludo finalmente para Viani, nuestra delegada, y el compañero Luis Quintero. Pablito Martínez, y todos los que escribieron ahí. Sí. Bueno, un abrazo y feliz noche. Espero que el programa haya sido de su gusto. Bueno, compañeros, de verdad, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 a través de sus micrófonos de Aula Magisterial. Dios los bendiga. Un abrazo. Chango.